En este caso tenemos esta de 8 kN, que es una fuerza distribuida, y tenemos este momento de 80 kN por metro, el cual está en un nodo. Y esta fuerza distribuida la vamos a trabajar como fuerzas de empotramiento del elemento 2 y del elemento 3. Esta sí la trabajamos directamente en el nodo. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a definir esas fuerzas de empotramiento. Esa fuerza de empotramiento podemos simplemente colocarla de los elementos que tienen valor o podemos crearlas todas para que en un futuro, en otros ejercicios, no les toque crear nuevamente el vector como tal, sino simplemente reemplazan los que en este caso serían 0 por otros datos. Por ejemplo, el elemento 1 sería todo lleno de ceros, 0. En este caso, este es un vector columna, por lo tanto, no separamos con coma, sino con punto y coma. 0, 0, 0. Otra opción que tenemos es, por ejemplo, puedo seguir separando con espacios, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y al final le coloco el símbolo para que me diga que es la traspuesta de eso. Si yo analizo esos dos datos, me va a dar el mismo resultado. Los dos me va a generar un vector columna. Entonces, ustedes tienen como opción cualquiera de las dos. Separar con punto y coma o al final decirle que es la traspuesta de lo que ustedes escribieron. Entonces, vamos con el vector 2. Del elemento 2 lo tenemos por aquí. 0, 12, menos 6, ojo aquí, ahora les digo, 0, 12, 6. Hay que tener mucho cuidado con el tema de las unidades. Nosotros al principio definimos que íbamos a trabajar en kilonewton y milímetros. Entonces, estas fuerzas, esto es kilonewton, pero este señor es kilonewton por metro, ya que es un momento que calculamos por acá. O sea que también debo pasarlo a kilonewton por milímetro, entonces lo multiplico por 1000. Y este también lo multiplico por 1000. La fuerza queda igual porque está en kilonewton y seguimos trabajando en kilonewton. Pero no necesito. Tenemos un 3 que sería 0, 16, menos 32.000 tercios, 0, 16, 32.000 tercios. Ya luego tenemos los otros dos, simplemente puedo copiar, todos son 0. Si quieren no lo escriben, lo hago para que me quede para un futuro. Y ya tengo mis fuerzas de empotramiento. Y nuevamente estas fuerzas de empotramiento están en configuración local. Debo llevarlas a una configuración global. Entonces voy a decir fuerzas de empotramiento global. ¿Cómo las vuelvo global? Me voy nuevamente a las diapositivas. Por acá me decían que yo podría usar la matriz de transformación también para las fuerzas. Y es que esas fuerzas globales serían iguales a tau por la fuerza local. O sea que aquí digo que esa fuerza global, por ejemplo, F
1 global sería igual al FEM ese que tengo que es local por tau. Pero hay que tener cuidado con ese tau que es, va primero tau y luego va el vector de fuerzas. ¿Qué pasa si yo invierto esto? Me va a decir que no puede hacer esa operación. En este caso me da todo 0 porque el vector inicial es 0. Si yo invierto, él me dice que esa multiplicación de matrices no se puede hacer. Porque este es un vector, este es una matriz de 6 por 6 y este es un vector de 6 por 1. Entonces, no puede resolver esa operación. Lo dejamos como estaba, creamos los demás. 5 sería 2, 3, 4, 5, 2, 5, 2, 3, 4, 5. Ya tenemos mis fuerzas de empotramiento globales. Ahora también debemos llevarla a una configuración global de mi estructura. Fuerzas de empotramiento en configuración global de la estructura. O sea que también la vamos a llevar a un sistema donde tengo 18 elementos. O sea que debo crear un vector para cada uno. Por ejemplo, elemento 1. O sea, estoy haciendo lo mismo que hacía con las matrices, también debo hacerlo con las fuerzas de empotramiento. El elemento 1, voy a crear una matriz de ceros, FEN en mayúscula, para decir que es el global en configuración global de la estructura. En un vector de ceros, aquí sí debo colocar que es de 18 por 1, 18 filas y una columna. Y le voy a decir que me tome los datos de mis vectores globales de cada elemento. En este caso, estamos analizando el elemento 1, entonces decimos que ese FEM 1 me va a variar de acuerdo a los grados de libertad a los que le aporte el elemento 1 y me va a tomar los datos del FEM 1 global de acuerdo a sus grados de libertad locales. Copio. En este caso, el elemento 1 no le va a hacer mucho porque todos son 0, pero el elemento 2, si vamos a tener valores, 2, 2, importante, cuando reemplazan aquí, con un solo dato que reemplace mal, sale todo mal. De 4, de 5. Ejecutamos. Cada vez que uno ejecuta el guarda nuevamente, vemos los resultados. Sabemos que solo debemos tener valores en elemento 3 y el elemento 2. Vamos a ver. El 3 dice que tengo datos en 5, 11 y 15. Y aquí es 5, 11, 15
y 14. Vamos a ver qué pasó con el 14. Ahí está, 16, 5, 11, 14 y 15. Y el elemento 2 debía tener datos en 9, 4, 15 y 14. Verificamos. 4, 9, 12, perdón, 14 y 15. Entonces verificamos que mis datos correspondan a lo que yo tengo aquí planteado. Importante. Una vez tenemos esa información, nos falta un último vector, que es el vector de fuerzas conocidas. Ese vector de fuerzas conocidas lo obtengo de mi ejercicio. Y vamos a crear un vector P. Y ese vector P comienza a partir del primer grado de libertad en el cual yo no tengo reacciones. Hayamos enumerado del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luego viene el 8, que ya aquí no tengo reacción, entonces yo debo conocer la fuerza. Si no tengo ninguna fuerza aplicada, esa fuerza vale 0. Entonces en 8, eso es 0. En 9, 0. Casi todo es 0, solamente voy a tener la fuerza en el grado de libertad 18, que es el asociado al momento. O sea que todos los demás son 0. Entonces es 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y en 18 aparece esos 80 kilonewton por metro que como estamos en kilonewton por milímetro se convierten en 80.000. En contra de la manecilla del reloj hayamos dicho que en este caso es positivo a favor. Entonces esto es negativo y ya tengo mi vector de fuerzas conocidas. Grado de libertad 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. ¿Qué pasa con los grados de libertad del 1 al 7? No conozco esas fuerzas porque tengo apoyos. Entonces, este sería mi vector de fuerzas conocidas. Recordamos las ecuaciones que nosotros tenemos y es que mis fuerzas son iguales o una matriz de rigidez por unos desplazamientos. Ahora, estos desplazamientos me generan unas fuerzas internas, pero además yo tengo unas fuerzas que me generan esta carga que está aplicada. Entonces debo sumar aquí mis fuerzas de empotramiento. Fuerza igual K por delta más fuerzas de empotramiento. De estos desplazamientos, nosotros tenemos unos desplazamientos que son conocidos y unos que son desconocidos. Era más o menos lo que hacíamos por acá en el ejercicio, en donde los del 1 al 3 eran conocidos iguales a 0, entonces todas las columnas multiplicaban por 0, no las necesitaba y solamente me quedaban los datos del 3 al 5, no del 4 al 6, perdón. Lo mismo pasa acá. ¿Qué pasa con los grados de libertad que yo enumeré del 1 al 7? Es porque tengo apoyos que me impiden el desplazamiento, por lo tanto todos esos desplazamientos son 0. Entonces yo no necesito las columnas de mi matriz de rigidez del 1 al 7, ya que siempre van a estar multiplicadas por 0. Y mis desplazamientos desconocidos son los que van del 8 al 18, o sea que esa es la información que yo necesito de mi matriz
De 18 por 18 solo necesito los valores del 8 al 18 para calcular los desplazamientos. Entonces voy a extraer una matriz que yo llamo K para desplazamientos, que va del 8 al 18 en cuanto a los grados de libertad. Y si ustedes se dan cuenta, las fuerzas que yo conozco también son del 8 al 18. Más los por los desplazamientos del 8 al 18, que son los desconocidos, más las fuerzas de empotamiento también del 8 al 18. ¿Cómo hacemos eso por acá? Matriz, desplazamientos desconocidos y fuerzas conocidas. Muchas veces ustedes la van a encontrar como una K activa en algunas nomenclaturas. Yo simplemente digo que es un K para el cálculo de desplazamientos. Y va a ser que voy a tomar de mi matriz global los valores del 8 al 18 en las filas y del 8 al 18 en las columnas. Voy a decirle también que entonces mis desplazamientos de desconocidos son iguales. Yo debo despejar estos desplazamientos de acá. Entonces, este señor que está aquí sumando lo paso a restar. Y esta matriz que está multiplicando, lo que hago es multiplicar por la inversa de este lado y multiplicar por la inversa de este lado. Y me quedan los desplazamientos. Entonces, haciendo ese despeje, me queda que es la inversa de mi matriz de desplazamientos por la diferencia entre mis fuerzas conocidas y mi vector de fuerzas de empotamiento totales, que no lo he calculado, porque todavía está separado elemento por elemento. Simplemente voy a escribirlo, un nombre similar, sería FEM1 más FEM2 más FEM3 más FEM4 más, ahora sí, sería ese FEM total, pero yo no lo necesito completo, lo necesito del 8 al 18. Entonces ejecuto y estos son los desplazamientos de mi estructura. Estos desplazamientos están o deberían estar en milímetros si hemos conservado bien el manejo de las unidades. Una vez tenemos esos desplazamientos, calculamos las reacciones. ¿Cómo calculamos las reacciones? Vamos a también extraer una matriz para el cálculo de reacciones. Yo le llamo KR, que sería igual de mi matriz total. Necesitamos las filas de el 1 al 7, que son las reacciones, y las columnas sigo necesitando son del 8 al 18. Por 8 al 18, porque sabemos que las columnas del 1 al 7 van multiplicadas por 0. Entonces las reacciones son simplemente multiplicar
mi matriz de reacciones por el desplazamiento que ya calculé, más las fuerzas de empotamiento correspondientes a esos grados de libertad, o sea, del 1 al 7. Ejecutamos y tenemos que mis reacciones son estas. Sabemos que las fuerzas están en kilonewton, los momentos están en kilonewton por milímetros. Consultamos por acá, estos son mis valores. Una forma de yo poder mirar o verificar si podemos estar trabajando bien es que la sumatoria de fuerzas en X debe ser 0 y la sumatoria de fuerzas en Y debe ser 0. En este caso, mis fuerzas en X son las correspondientes a los grados de libertad 1 y 6. Por lo tanto, si yo sumo mi reacción en 1 más mi reacción en 6, debe ser igual a 0. Este es 1, esto es 6, son la misma con sentido contrario, entonces me va a dar 0. Yo puedo hacer esa operación, reacción 1 más la reacción 6, 1.14 por 10 a la menos 12, esto es 0, eso es 0.000000 y al final aparece el valor. Y en Y serían 2, 4, 5, 7, debe ser igual a lo que me da este señor, que es 8 por 7. Entonces, 2, 4, 5 y 7. 2 más 4 más 5 más 7 menos 8 por 7. Lo mismo, 7 por 10 a la menos 15, eso técnicamente es 0. Los momentos sí ya dependen del punto donde ustedes hagan la sumatoria de momentos, pero nosotros verificando las fuerzas podemos llegar a pensar que vamos bien en la solución del ejercicio. Entonces, ahí ya hemos calculado desplazamientos, hemos calculado fuerzas de reacción, fuerzas internas. Bueno, entonces, ¿cómo calculamos las fuerzas internas? Internas. Al igual que en pendiente de flexión, lo que hacemos es empezar a devolvernos. ¿Cómo nos devolvemos? Debemos esos desplazamientos que hayamos para la estructura, debemos ahora mirar cómo afecta a cada elemento. Entonces, yo hago lo siguiente. Yo creo un vector de desplazamientos globales. Ese vector de desplazamientos globales va a ser un vector de 18 elementos en el cual los 7 primeros que corresponden a las reacciones van a ser 0. Entonces yo puedo decir que un vector de ceros de 7 por 1. Y al final me agregué mi vector D que acabo de calcular. Allá. Aquí no es con paréntesis, sino con corchete, porque lo que estoy creando es un vector. Ejecuto, entonces aquí me creo el vector. Sabemos que los 7 primeros elementos son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y los demás son el vector de desplazamientos que acabo de calcular, que son los grados de libertad del 8 al 18. Y lo que vamos a hacer es que me tome de ese vector y me los envíe a cada elemento. Entonces voy a crear un D1 que es global. Que va a ir cambiando con respecto a sus grados de libertad locales. Y me tome los grados de libertad globales
ese elemento 1 tomando los datos de mi vector global de desplazamientos. Entonces vamos a hacer la prueba con este 1. Ejecuto. Y me dice que ese de 1 es 0, 0, 0. Lógicamente estos son los 3 primeros datos. Mi elemento está empotrado. Los 3 primeros datos deben ser los desplazamientos de ese nodo, los cuales son 0. Luego debe tomarme los valores de 13, 14 y 15. Vamos a ver si tomo 13, 14 y 15. Aquí me dice que es 2.29 menos 0.224 y 0.2003. Ese de global lo tenemos por acá. Este sería 13, 14 y 15. 2.76 por 10 a menos 4 debe ser este señor que está por aquí. 0.0003. Entonces, aquí hay un pequeño detalle que este vector me sacó, fue un vector fila y yo necesito un vector columna. Entonces aquí decimos que esto es, me vaya variando las filas y que es una sola columna. Ejecuto. Ahora sí me queda el mismo vector, pero como una columna. Hacemos lo mismo para los demás vectores. Más elementos. Entonces vamos, esto es elemento 1. Ya tengo mi vector. Ojo, estos desplazamientos son globales. Yo voy a llevarlos al sistema local. Y el local está traspuesta por el delta global. Entonces simplemente digo que de 1, voy a llamar, si se han dado cuenta, yo trato de que todo lo que sea global lo coloco en mayúscula y lo que sea local lo coloco en minúscula. Es igual, estado traspuesta, o al tabla del elemento 1, traspuesta por ese delta 1 que es global. Luego, las fuerzas internas del elemento 1 serían iguales a mi matriz local, K local 1, por ese desplazamientos locales del elemento 1 más las fuerzas de embotamiento del elemento 1. Ejecuto. Aquí tengo los datos de mis fuerzas internas de ese elemento 1. Aquí están por 10 a la 4. Vamos a mirarlo por acá. 44, 8 y 19 y menos 1.9 por 10 a la 4. Y estos datos yo los voy a comparar con la reacción o las reacciones en ese punto, ya que deben coincidir. Los datos o las fuerzas internas de este elemento 1 en el nodo inicial deben coincidir con las reacciones que tengo en ese nodo 1. Entonces miramos 44.8, 8.67 y menos 1.918 por 10 a la 4 deben coincidir con estos mismos datos que tengo por acá. El signo si deben tener en cuenta hacia dónde va cada grado de libertad. Entonces, por ejemplo, esto que representa, esta es mi fuerza axial del elemento 1. La fuerza axial en este caso es a compresión, ya que si este elemento me dio positivo, quiere decir que la fuerza es entrando al nodo. Y si ven, el 4 me dio negativo, o sea que va hacia la izquierda, o sea que se está comprimiendo el elemento. Entonces, se está comprimiendo. Mi fuerza axial debe coincidir con la componente en Y de mis reacciones, o sea, con mi fuerza 2. Entonces realizamos la fuerza 2, 44.86. 8.67 corresponde a mi fuerza cortante del elemento. Debe coincidir con el grado de libertad 1, pero esta, si está hacia arriba y yo estoy tomando de abajo hacia arriba,
Si yo miro en el sistema global, estaría hacia la izquierda, o sea que deben ir en sentido contrario al grado de libertad 1. Si miramos, tenemos aquí 8.67, pero en mis reacciones es 8.67 negativo. Entonces estamos verificando que coincidan los datos que calculamos. El momento va a quedar igual, menos 1.918 por 10 a la 4, menos 1.918 por 10 a la 4. Entonces ya ahí verificamos que vamos aparentemente bien. Hacemos lo mismo para los demás elementos. Elemento 1, elemento 2. Aquí también creo que conviene llevármelo para acá. Sería 2. Todo cambiar casi todo de todos modos. Elemento 3. 3. 3. Reemplazamos todo. Y aquí tenemos todas las fuerzas internas de los elementos. ¿Qué más verificaciones podemos hacer de esos resultados? Si nosotros miramos los elementos 5, 2 y 3, llegan a apoyos en los cuales el momento debe ser 0. Entonces, si yo miro el elemento 5, el grado de libertad 6 debe ser 0. Elemento 5, grado de libertad 6 debe ser 0. Elemento 2, el grado de libertad 3 debe ser 0. Miramos el elemento 2. El grado de libertad 3 debe ser 0. Incluso el grado de libertad 1 también debió ser 0. Ya que si no hay reacción en X, no voy a tener fuerza axial en este elemento. Lo mismo acá, el grado de libertad 6 debió ser 0. Y el grado de libertad 4 también debió ser 0. Entonces esas son verificaciones que vamos haciendo para saber si 6 y 4 son 0. Para ver si vamos bien en ejercicio. En este caso, si estamos terminando y todo está acorde a lo que está planteado en el ejercicio.